¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con muchísimo gusto este martes 21 de noviembre para seguir compartiendo algunas de las actividades, del conocimiento y de las propuestas que se generan al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en beneficio sí de nuestra comunidad, pero también de la sociedad en general. Y les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa informativo. ¿Cómo brindar apoyo a las víctimas de violencia que emprenden búsquedas por la verdad, la justicia y la sanación? De una iniciativa universitaria que pretende precisamente apoyar en todo esto, platicamos esta tarde. Acompáñanos. Impulsar desde la academia un espacio de investigación, capacitación, docencia y servicio que logre impactar en distintas realidades de la vida contemporánea es el objetivo de esta iniciativa que se ocupa de temas como la violencia y cuenta con el apoyo de distintas instancias de nuestra casa de estudios. Para ayudarnos a entender cómo funcionan Patio Lab y Representare, saludamos esta tarde aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM a Sergio Beltrán García, quien es el codirector o uno de los codirectores precisamente de Representare. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias por invitarnos. Bienvenido a la UNAM Responde y saludamos también a Elis Mendoza, quien es otra de las codirectoras y ambos son también profesores de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Cómo estás, Elis? Muy bien, muchas gracias. Pues para platicarnos de un proyecto que es de entrada complejo porque es extenso, pero también es sensible por los temas y por la forma de trabajo que proponen, me gustaría que nos ayudaran a entender y a definir qué es exactamente esto de un laboratorio de transformación social, que es como la base del proyecto que están trabajando. Muy bien, pues Patio Lab parte primero desde la premisa muy clara de que la Universidad Nacional Autónoma de México debe de ser un espacio que responda a los problemas del país. Y la violencia es sin duda uno de los problemas más fuertes. Entonces Patio Lab lo que hace es responder a esta necesidad juntando dos de las disciplinas espaciales más importantes de la universidad, que son la arquitectura por un lado y geografía por otro. Patio es un acrónimo que significa participar, transformar, innovar y una serie de otras palabras con las que jugamos para poder establecer el espíritu de este espacio, donde las dos disciplinas deberán hacer varias actividades para responder a estos problemas. Por un lado está todas las actividades de docencia y de capacitación, pero también deberíamos estar investigando directamente de la mano de personas afectadas por violencias, cómo es que se construyen estas condiciones violentas y por último también un fuerte trabajo de difusión e incidencia. Patio Lab es un esfuerzo de toda la universidad, participan en ella 7 entidades distintas, que son Geografía y Arquitectura, el Instituto de Investigaciones Sociales, la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, la FES Aragón, y sí, son esas. Esto implica un montón de miradas, de perspectivas y podría ser de intereses, pero ustedes como Representare y Patio Lab tienen un objetivo claro. ¿Qué es lo que busca Representare con todo este trabajo colaborativo, Elis? Bueno, Patio Lab está dividido en 2 partes. Uno está más dedicado a la cartografía social y a trabajar con las comunidades, y Representare es la parte de arquitectura forense. Los Representare está más volcado a trabajar con investigaciones en crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a derechos humanos de la mano de las víctimas o de las personas que han sufrido esas violaciones. Entonces nosotros somos un laboratorio, como un laboratorio dentro del laboratorio, que se dedica más específicamente a armar estos casos, pero también a hacer investigaciones que, si bien no todas tienen incidencia, no todas son judicializables, tengan incidencia en otro tipo de foros que son públicos, puede ser en los museos, en medios masivos. Nos buscamos con eso establecer conversaciones, pero también transparentar los métodos de investigación forense. Creemos que el país está atravesando una crisis forense, que hay muy poca confianza de las personas hacia las instituciones, que hay una aseveración de parte del gobierno donde ellos tienen el monopolio a la verdad sobre los crímenes que se cometen en este país, y nos queremos retar esas ideas, retar quién tiene el derecho a construir la verdad de la mano de las víctimas, ayudarles en ese proceso y llevarlo a todas las instancias que se puedan.
ya lo dijiste un poco y no sé si tengan algo más que agregar con respecto a qué es lo que detona que en la universidad se cree un proyecto de esta naturaleza que responde, vamos, a las realidades que se están viviendo en nuestro país desde hace no poco tiempo y que justo no se van resolviendo, sino pareciera que se van multiplicando aún más y donde la verdad, la justicia termina siendo un grito sordo. Sí, sí. No, es decir, que me faltó el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, pero... el que sí, faltaba, ahí está completo, faltaba. El equipo. Sí, pues bueno, responde mucho a cómo al inicio bueno, esta exacerbación de las violencias a partir de 2006, porque son violencias que no han surgido de la nada, llevamos décadas en estos procesos que lentamente han construido las condiciones para que hoy tengamos una crisis múltiple de diversas formas de violencia. Pero sí surge a partir de ahí y tanto Elis como yo llegó un punto en el que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué le toca a la arquitectura como disciplina? Si bien vemos cómo quienes estudian Derecho, o quienes estudian Medicina, o quienes estudian Psicología, están respondiendo a las necesidades de las víctimas, nosotros nos preguntamos qué le toca a la arquitectura. Cada uno de nosotros tuvo su camino, pero sí hay un punto muy importante, que fue la exposición de Forensic Architecture en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que se inauguró en septiembre de 2017. Para quien lo haya visto, recuerdan que una de las piezas más importantes investigativas fue justamente sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y ahí lo que consideramos es que esa exposición detonó un imaginario político y estético en las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos y las víctimas también. Es algo que no se ha olvidado, que se ha entendido que es una necesidad de que las víctimas necesitan investigar visualmente y también comunicar visualmente. Entonces, esta iniciativa responde directamente a eso también, en cómo desde la Universidad Nacional, desde un espacio público y autónomo, podemos crear un espacio que tanto investigue junto con las víctimas, pero también capacite nuevas generaciones de practicantes críticos espaciales. Y pues bueno, hay mucho más que agregar a eso, pero... Claro, por supuesto, tiene mucho que aportar estas distintas visiones desde la arquitectura. Mencionaste algo muy importante que es cómo estos hechos de violencia han ido ocupando otros espacios como son los museos y el impacto que puede llegar a tener. Y hay como elementos, factores centrales, no sé cómo lo ven ustedes, si son precisamente las víctimas, las autoridades, la vida cotidiana, digamos, la responsabilidad de las sociedades. ¿Cómo lo trabajan, Elis? Bueno, creemos, para empezar, nada más quiero retroceder un paso para explicar un poco por qué arquitectura, por qué arquitectura forense. Adelante. O sea, utilizamos las herramientas de la arquitectura que normalmente son representativas, como los modelos en 3D, las reconstrucciones, las cartografías, los mapas, para espacializar hechos de violencia, ¿no? Pero los utilizamos para investigar. No son solamente para representar un hecho de violencia que ya pasó, sino para investigar qué más hay ahí. Entonces, lo que hace muy bien, creo que estas técnicas, es visualizar. Cuando tienes un caso muy complejo como es Ayotzinapa, cuando tienes muchos actores de diferentes cuerpos institucionales, diferentes tipos de víctimas, también tienes reporteros, ¿no? Hay uno de los ataques en que también hay medios, tienes crimen organizado, tienes una línea del tiempo muy larga y muy confusa. Espacializar todo, poder decir aquí estaban estas personas bajo estas condiciones, aquí estaban los autobuses, aquí estaban los estudiantes, se movieron de esta manera, estas personas lo siguieron y al mismo tiempo dónde estaban las comunicaciones y puedes poner todo eso en capas. Es mucho más fácil leerlo, no solo para las víctimas, no solo para la gente que está llevando un caso, pero como decía Sergio, también para el trabajo de ONGs, por ejemplo, y gente que trabaja en derechos humanos, les ha servido mucho la plataforma, porque la han seguido usando, y también para el público en general, para entender cómo se construyen este tipo de investigaciones, cómo se pueden volver más confusas, que a veces parece que se vuelven más confusas a propósito, y cuál es el papel que nosotros podemos utilizar para aclarar estas cosas, para exigir claridad también en el tipo de investigaciones. Y entonces también tiene un lado pedagógico. El lado pedagógico es enseñarle a la gente a exigir que los procesos sean claros y sean transparentes. Entonces por eso también tenemos un pie dentro de la pedagogía, o sea, la parte de investigación y la parte institucional va a pasar más dentro de geografía, pero toda la parte que es educación va a ser más dentro de la Facultad de Arquitectura. Okay. Y ahí vamos a llevar talleres, una especialidad, clases,
la idea es acercar, no solo concientizar políticamente a los estudiantes, pero acercar también ciertas técnicas, ciertas metodologías y ponerlas al servicio del público en general. Y con esta utilidad tanto de la arqueología, de la arquitectura como de la geografía, lo que se hace es como dejar menos espacio para la interpretación, para suponer lo que pasó o no, y termina siendo como muy visual para el público que intente acercarse a todos estos, independientemente de si eres víctima familiar o de estas distintas organizaciones. Háblenos de algo que es muy importante, que ustedes lo tienen muy claro, que es este impacto, esta incidencia en la cuestión social. O sea, cómo se vincula esta parte académica, esta parte de investigación en los entornos sociales, cómo trabajan con las comunidades o con los casos en particular. Es muy importante decir que partimos siempre desde la experiencia de quienes son afectados por violencia de la manera más directa. Okay. ¿No? Nosotros no concebimos iniciar estas investigaciones y no lo hacemos tanto de la mano como liderados también por las comunidades afectadas. Nosotros pensamos que quienes al recibir primeramente las violencias son ellas quienes primero construyen conocimiento sobre cómo entenderla y cómo resistirlas. Entonces, mucho del trabajo que pensamos en forma de incidencia es potenciar las capacidades que han construido las comunidades que afrontan violencia, agregando y apoyando con las nuestras, ¿no? Y en ningún momento suplantando la voz y también entendiendo si tienen una estrategia política, jurídica. A lo que nosotros nos toca es generar insumos desde la investigación, desde la academia, desde ese profesionalismo para apoyar su lucha y su resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos 3 líneas de investigación que no nada más son violaciones graves a derechos humanos, como pueden ser desapariciones, tortura sexual, asesinatos. También nos interesan las líneas de investigación de la violencia socioambiental y las violencias de género. Y entendemos que estas 3 líneas se pueden traslapar. Y no es lo mismo una comunidad que sufre violencia de género, como puede ser un colectivo feminista que tanto recibe en casa violencias como también en lo público, a una comunidad que a lo largo de varios años han construido condiciones de violencia que no solo atacan sus bosques y sus aguas, sino también las formas de vida de la comunidad. Entonces, para cada una de estas líneas de investigación, calibramos las investigaciones para apoyarles. Y ya si la incidencia, más allá de lo inmediato de las víctimas, requiere una vía jurídica, o sea, una judicialización, nosotros aportaremos pruebas para ese proceso ante un tribunal. Si requiere una estrategia política y mediática para poder mandar un mensaje o comunicar un insumo pedagógico para que una audiencia entienda qué es la violencia medioambiental que se está perpetrando, entonces nos vamos por ese camino. Incluso podría ser una incidencia directamente con la comunidad, que podamos nosotros ayudarles en la capacidad de que se narren a sí mismos sus violencias, ¿no? ¿Tienen, como nos acaban de decir, pues una experiencia y un bagaje que los ha impulsado a llegar a esta situación? Este laboratorio oficialmente tiene, digamos, poco tiempo de haberse creado, pero ayúdanos a entender, por ejemplo, algunos de los casos o cómo se hacen de estos casos en los que están trabajando, cómo llegan a ellos y cómo ustedes dan seguimiento. Bueno, primero que nada, o sea, tenemos poco tiempo como representar en México, pero los dos trabajamos en Forensic Architecture en su momento. Forensic Architecture es un laboratorio en Goldsmiths, en Londres. Y pues Forensic Architecture ha trabajado y trabaja ahora con una multiplicidad de laboratorios que hay alrededor del mundo que utilizan metodologías parecidas, que también desarrollan sus propias metodologías y las comparten y comparten recursos. Okay. ¿Es como una red que se ha ido creando? Sí, se llama Investigative Commons. Y se trabaja mucho con fuente abierta, ¿no? O sea, entonces, esta es una de las formas en que podemos ligarnos al trabajo que ya hemos hecho antes, traerlo a México. También Forensic Architecture está incubando Representare en la Facultad de Arquitectura. Eso quiere decir que van a apoyar con entrenamiento, con metodologías, ¿no? Para que podamos arrancar. Entonces, traemos toda esa experiencia también de haber trabajado allá, pero también vamos a estar trabajando muy de la mano con ellos. Entonces, aunque llevemos poco tiempo aquí, pues ya hemos pasado como por varias investigaciones, nos hemos enfrentado a procesos judiciales en diferentes países, también tanto Sergio como yo. Yo, por ejemplo, trabajé en Sepur Zarco, en el caso de Sepur Zarco en Guatemala, que es un trabajo de violencia, una investigación sobre violencia sexual y violencia doméstica durante el conflicto del 81 al 87. Una serie de mujeres fueron secuestradas por el ejército, obligadas a fungir como esclavas domésticas sexuales.
y entonces hicimos una reconstrucción de hechos y la forma en que trabajamos con ellas como comunidad fue ayudando a darle cuerpo a sus testimonios, ¿no? Testimonios que llevaban 30 años guardados porque no lo habían hablado en público sobre esto por el ostracismo. Entonces les ayudamos a darle cuerpo y visibilización a esos testimonios. Reconstruimos en 3 dimensiones el pueblo, el destacamento militar, la forma en que quemaron, por ejemplo, las montañas para que no pudieran apoyar a la gente que había huido. Y creo que esa es una de las cosas que mejor hacemos, el testimonio situado, que es como le llamamos a esta reconstrucción de hechos a partir de un testimonio. Es una de las herramientas que funcionan mejor para trabajar con comunidades y poder ayudarles a darle un cuerpo visible para que puedan transmitir esos testimonios hacia los demás. Y no sé si entiendo bien, pero tiene que ver con justo el título, con representar, presentar lo que se está viviendo con una mirada y con una perspectiva muy particular. Nos queda poco tiempo para terminar y me gustaría preguntarles qué es lo que no estamos viendo a nivel sociedad en términos legales, de gobiernos, de sociedad, para que esto siga aumentando, que es quizá donde puede incidir la mirada y la propuesta de Patio Lab y de Representare. Yo creo que las violencias que hemos estado viviendo en los últimos años, no solo en México, sino a nivel global, sí han estado complejizándose y sí se han estado creando nuevas formas de violencias que escapan el lenguaje o la forma en que vemos el mundo. He sabido que ya se sabe muy bien que pues, el límite, como decía Chomsky, ¿no? El límite de nuestro mundo es el límite de nuestras palabras. Entonces creemos que es muy importante el trabajo de estudiar cuidadosamente y detenidamente y analizar con mucha capacidad crítica las violencias que estamos viviendo. Afortunadamente en México hay muchas disciplinas y muchas personas muy talentosas que llevan haciendo esto por varios años, desde el periodismo, desde las artes, desde las ciencias sociales, filósofos incluso, ¿no? Que nos han estado ayudando a crear palabras, conceptos para poder mirar a estas violencias y entenderlas, porque difícilmente vamos a poder comenzar a resolverlas si no tenemos un lenguaje para mirarlas y analizarlas. Y lo que nuestra propuesta, al menos desde Representare, es poder aportar la visualidad a ese análisis visual del régimen visual, pero también aportar elementos que puedan mostrar a grandes audiencias o audiencias específicas de tal forma que puedan entenderlo, ¿no? Por eso insiste Liz en que no nos toca nada más representar, sino generar nuevos conceptos. Y eso es lo que más queremos aportar a quienes ya están trabajando desde las organizaciones, los medios y quienes están defendiendo las violencias. Un lenguaje visual para poder analizar, entender y pues, esperamos reparar y sanar. Durante muchísimo tiempo se ha hablado de justicia y con el paso del tiempo y con las nuevas formas de violencia, es importantísimo hablar también de verdad y de sanación. ¿Cómo enseñar esto a las nuevas generaciones, no solamente en el sentido de nombrar y atender en este momento, sino de ir capacitando a profesionistas que tengan el interés y la posibilidad de tener, un alcance más amplio y una efectividad mayor? Pues yo creo que también, hay un tema de temporalidad, ¿no? O sea, nosotros las investigaciones que hacemos siempre están ancladas en el contexto histórico de esas comunidades y de ese tipo de violencias. O sea, tratamos de investigar las cosas desde una multidisciplina, multiescalaridad y multitemporalidad. Y entonces, cuando por fin podamos empezar procesos de paz, que yo espero que ese día llegue, va a ser muy importante poder entender esas violencias en esa escala como mucho más grande, ¿no? Y entender qué realmente ha pasado con esas comunidades, cómo se llegó a eso, cuáles fueron las diferentes violencias que sufrieron, pero también cuáles fueron los diferentes actores, que creo que es una de las cosas que también hacemos mejor, o sea, poder cruzar todas esas responsabilidades, todos esos diferentes tipos de actores que actúan en muchas diferentes geografías y se entrecruzan, ¿no? en violencias en particular. Para nosotros, una violencia que investigamos solo es un detonante para poder entender una violencia mucho más amplia. El universo que está ahí escondido y tiene que ver mucho también con los cruces de conocimientos, de disciplinas, de intereses que pueden aportar para tener una claridad de lo que se está abordando. Pues empezamos hablando de una iniciativa y nos queda claro que son dos, de Patio Lab y de Representare, que tienen objetivos claros y que tienen una posibilidad importante de ir creciendo con el objetivo de
construir paz y no solamente hablar ya de violencias. Pues muchísimas gracias a ustedes dos por explicarnos, mucho éxito con estos proyectos, que siga teniendo un largo alcance y que los resultados se vean pronto en todas las sociedades. Muchísimas gracias, Elis Mendoza, codirectora de Representare, y también Sergio Beltrán García, uno de los codirectores de estos proyectos. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, tenemos más información, y es que como parte del programa de actividades por el 25N, que busca sensibilizar a la comunidad en torno a la violencia y la equidad de género, la Facultad de Psicología de nuestra universidad transmite en su canal de YouTube el conversatorio titulado Construcción de alternativas frente a la violencia contra las mujeres, esfuerzos actuales y propuestas para la igualdad sustantiva. La cita es este miércoles 22 de noviembre en punto de las 12 horas y bueno, contará con la participación de 5 mujeres que nos orientan sobre estas realidades. Una oportunidad para entender lo que nos sucede desde otra perspectiva. Y bueno, sabemos que sucedió ya el cambio de rector en nuestra casa de estudios para el periodo 2023-2027, durante la sesión extraordinaria del Consejo Académico que se llevó a cabo el pasado 17 de noviembre. De esto y más nos cuenta la Gaceta para iniciar la semana. Pluralidad y autonomía son prioridad para el doctor Leonardo Lomelí, quien asume el cargo como rector de la UNAM por los próximos 4 años. Las masculinidades, los roles de género y las batallas culturales en torno a la equidad son temas que abordan los especialistas universitarios desde distintas perspectivas. Cine de papel en la Biblioteca Nacional de México, adaptaciones, censura y deportes es el nombre de la muestra que rescata parte de la memoria gráfica, escrita y audiovisual de nuestra cinematografía. Además de hablar de alimentos y platillos, en A la Conquista del Sabor, Joel de Alba nos cuenta sobre su historia e importancia en el entorno cultural. Hoy, por ejemplo, nos acerca o nos platica sobre el cerdo a propósito de la cochinita pibil, un clásico de Yucatán. Los cerdos zarparon de Cuba con Hernán Cortés, llegando a nuestro país en 1519. Fue en la península de Yucatán donde los mayas vieron por primera vez a estos animales, que servían a la vez de alimento para los extranjeros recién llegados. Posteriormente, el mismo Cortés instalaría el primer criadero de cerdos en Veracruz para abastecer a las tropas. El cerdo guarda una importancia histórica, cultural y una estrecha relación con la milicia ibérica. A través del consumo del cerdo se distinguían las tropas cristianas de las musulmanas, ya que éstas tienen prohibido por religión el consumo de este animal. De ahí que el cerdo haya sido un elemento importante en la evangelización del Nuevo Mundo. Se impuso en la gran mayoría de los platos ceremoniales para evitar la introducción de otra religión al continente. Desde la llegada del cerdo a México ocurrieron una serie de procesos de domesticación del mismo. Tal es el caso del cerdo criollo pelón mexicano. Se trata del primer porcino que llegó a México y que aún existe en estado puro. Esta raza se preserva en la península de Yucatán. La carne de cerdo es la preferida de los yucatecos y era criado en los traspatios para su autoconsumo, lo que ocasionó que no se produjera a mayor escala. Hoy día existen productores que con la ayuda del gobierno han rescatado esta especie. Su carne constituye un producto orgánico, ya que es alimentado con pastos, hojas y vegetales libres de pesticidas y antibióticos, dándole un sabor delicioso a su carne. Y es con este cerdo que nació la cochinita pibil, un plato emblemático de la gastronomía nacional y orgullo de la cocina yucateca. La carne se adoba en achiote, variedad de especias, naranja agria y ajo. Se deja marinar toda una noche, se envuelve en hoja de plátano y se cuece en un horno bajo tierra, usando la técnica prehispánica del pib. Se acompaña de cebollita morada, macerada de naranja agria y su chile habanero. Sabemos, a través de los códigos, que los primeros exploradores que anteriormente utilizaban faisán, jabalí o venado y los cocían con la misma técnica del pib. Fue con la llegada del cerdo que se reemplazaron estos animales. El origen de esta delicia se remonta a la época prehispánica, en Yucatán, en donde la preparaban
como ofrenda de importantes celebraciones, principalmente para el Día de Muertos, conocido como Hanal Pishan. La cochinita pibil representa fiesta y cotidianidad. Se le encuentra a diario en restaurantes, puestos callejeros, cantinas y mercados, así como en los acontecimientos sociales más importantes. Con un poco de antojo terminamos nuestro programa de hoy. Por supuesto, agradecemos a Ricardo Iturbe en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Y por supuesto, a todos ustedes los invitamos para que nos encontremos aquí el día de mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.